Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a contarte qué carbohidrato debes incluir en tu dieta si buscas eliminar grasa corporal. Además, te contaré las diferentes formas de incorporarlo a tu vida diaria. Te va a encantar este video. Es un carbohidrato que de hecho ayuda al cuerpo a excretar grasa. Quédate hasta el final, no querrás perdértelo. Antes de empezar, quiero preguntarte, si pudieras bajar de peso ahora mismo, ¿cuántos kilos te gustaría pesar? Me encantaría ver tu comentario. ¿Cuántos años tienes? Escribe para mí. También, dime el peso al que te gustaría llegar. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, eso me ayuda mucho aquí en el canal. Además, porque le muestra a YouTube que apoyas el canal y que confías en mi contenido. Y si conoces a alguien que le gustaría recibir ayuda para controlar el peso de manera saludable y natural, comparte este video. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Eso es lo que quiero aquí con el canal. Muchas personas dicen, ay Patricia, me gustaría poder eliminar más grasa de mi cuerpo de forma espontánea, de forma natural. Ese es un sueño para quienes tienen sobrepeso o quieren mantener un peso ideal. Pero es importante que sepamos cuáles son las dos formas básicas que tiene nuestro cuerpo de eliminar ese exceso de grasa de nuestro organismo. Entonces, es algo que no va a desaparecer como si fuera magia en nuestro cuerpo, sería bueno para quienes tienen sobrepeso, pero existen procesos fisiológicos que ocurren. La grasa tiene que salir del cuerpo de alguna manera, y existen dos caminos por los que esto puede suceder. Uno es a través de la respiración en forma de dióxido de carbono. Muchas personas no lo saben, pero ese es el proceso de adelgazamiento que ocurre, la oxidación de la grasa. Y el segundo es a través de las heces, porque la bilis es rica en colesterol y grasa. Entonces, este segundo camino casi nadie te lo explica y aquí te voy a contar exactamente dónde el carbohidrato puede ayudarte. Así que si no entiendes cómo el cuerpo puede eliminar la grasa, esto puede parecer extraño, pero realmente este tema de las heces, de la eliminación a través de la bilis, es una forma muy poderosa de que podamos modular esa eliminación de grasa del organismo. Cuando pensamos en la bilis, normalmente pensamos en el proceso de digestión de las grasas, ¿verdad? La bilis actúa como un detergente que produce nuestro hígado. Entonces, normalmente comes algún alimento que tiene grasa presente de forma natural, ya sea grasa saludable o no saludable, esa no es la cuestión. Y entonces el hígado produce y libera la bilis a través, normalmente, del propio hígado de la vesícula biliar. Y entonces la bilis emulsifica esa grasa y al final del intestino, buena parte de esa bilis es reabsorbida y el cuerpo reutiliza ese colesterol. Entonces, si no tienes ninguna interferencia, el cuerpo termina reciclando esa grasa y el colesterol que él mismo produce. Entonces, si la bilis no se reabsorbiera, ¿cómo podríamos asegurar su excreción para evitar esa reabsorción y a su vez aumentar la eliminación de grasa y colesterol? Aquí es donde entra en juego este método y así es como podemos modularlo. Hay un tipo de carbohidrato que puede actuar directamente sobre este tema de la bilis, la excreción de bilis y la excreción de colesterol, y es la fibra. Las fibras, específicamente las fibras solubles, las fibras más viscosas, las fibras que son fermentables, no se absorben, no se convierten en azúcar, no entran en el torrente sanguíneo. Entonces llegan al intestino y forman un gel muy viscoso que se une físicamente incluso a estos ácidos biliares e impide que la bilis sea reabsorbida, haciendo que el colesterol y la grasa sean eliminados a través de las heces. Así que es realmente una reacción físico-química, tanto es así que existen medicamentos para el colesterol que hacen exactamente esto, solo que de una forma farmacológica. Cuando añadimos la fibra adecuada a la alimentación, podemos lograr un efecto similar, en el sentido de que se une a la estructura del colesterol y lo excreta a través de las heces gracias a las fibras, disminuyendo la reabsorción de grasa, disminuyendo la reabsorción de colesterol, haciendo que puedas lograr esa reducción. Además de todo, la fibra tiene un papel sumamente interesante en la cuestión metabólica, ¿verdad? En lo que respecta al metabolismo de la glucosa, de los carbohidratos que consumimos, del propio cuerpo. Esto se debe a que esta fibra soluble específicamente forma un gel, forma un mucílago. Entonces, de varias maneras te va a ayudar en este proceso de adelgazamiento. Primero, porque cuando ese gel llega al estómago y ya produce una gran sensación de saciedad, una saciedad precoz y prolongada, porque tarda más tiempo en pasar del estómago al intestino y del intestino al torrente sanguíneo. Entonces con eso ya vas a comer menos en esa misma comida en la que consumiste la fibra. Pero como permanece bastante tiempo allí, en el estómago, en la siguiente comida, llegas con menos hambre. Quizás logras controlar mejor tus elecciones y la propia cantidad de lo que vas a comer. Ahora bien, de hecho, viendo la parte metabólica de lo que comiste en ese momento, como la fibra tarda más en vaciar el estómago para pasar al intestino, eso también hace que el contenido de esa comida que está junto con la fibra tenga ese mismo comportamiento.
Entonces, con esto vas a tener un paso más lento y gradual del carbohidrato que comiste en esa comida, del estómago al intestino y del intestino al torrente sanguíneo. Entonces vas a tener un menor pico de glucosa en la sangre y con eso un menor pico de insulina. Eso es fantástico, eso es oro cuando pensamos en adelgazamiento, porque va a hacer que tengas una menor secreción de insulina. Y la insulina, cuando secretamos mucha insulina muchas veces a lo largo del día, en picos muy altos, la insulina es una hormona anabólica. Toma esa glucosa que está circulando y la almacena en el tejido adiposo, incluso en el tejido adiposo cerca del hígado, lo que puede causar hígado graso, que es otra cuestión de salud. Entonces, además de todo, la insulina estimula la acumulación de grasa en nuestro organismo. Cuando logramos regular esa secreción de insulina, también conseguimos regular esa cuestión metabólica. Todavía está la cuestión de la fibra en el propio intestino en relación con la microbiota intestinal, porque sabemos que cuando estas fibras solubles son digeridas y fermentan allí, forman butirato, propionato y acetato, que son sustancias que disminuyen la inflamación en el intestino, mejoran la salud de la mucosa intestinal, ayudan una vez más con la sensibilidad a la insulina, mejoran el metabolismo de las grasas en el hígado y también influyen en la saciedad y el control del apetito. De manera prebiótica, ayuda mucho a la salud intestinal, a disminuir la inflamación, a mejorar el control del azúcar en la sangre, a aumentar la saciedad y de paso mejora el tránsito intestinal. Entonces, si eres una persona que al comenzar un proceso de adelgazamiento se queda muy constipada, muy reseca, la fibra ayuda mucho, sin duda. Y existen varios tipos de fibras que puedes consumir que tienen ese papel soluble, que tienen ese papel fermentativo en el buen sentido. Si pensamos en eso, la primera que nos viene a la cabeza es el psyllium. Cada vez hablamos más del psyllium y es porque es muy práctico de añadir en el día a día. Primero porque el psyllium no tiene sabor, así que no impacta mucho en el tema del paladar, de la alimentación. Entonces se puede añadir a jugos, batidos, sopas, ensalada de frutas, frijoles, en lo que quieras. La única cuestión con respecto al psyllium es que la dosis es mucho menor que la de otras fibras que podrías consumir. Normalmente una cucharadita de psyllium ya va a tener un efecto muy interesante para la salud intestinal, para la saciedad. Y lo ideal es que siempre tomes esa cucharadita y la disuelvas en un vaso grande de agua, 250, 300 mililitros de agua, para asegurarte de que va a formar ese gel y no tendrá el efecto contrario de estreñir el intestino. Porque si las fibras están secas sin la hidratación adecuada, entonces el efecto es negativo. Así que siempre, cuando aumentamos nuestra ingesta de fibra, también tenemos que aumentar la cantidad de agua. Ahora, si quieres otros tipos de alimentos ricos en fibra, puedes pensar en la chía, la linaza, la avena, por ejemplo, el salvado de avena, el salvado de trigo, porque son fuentes interesantes que puedes añadir a tu día a día. En ese caso, en lugar de usar una cucharadita que normalmente usamos para el psyllium, usamos una cucharada sopera al día. Por supuesto que estas cantidades aquí son cantidades generales. Si quieres saber exactamente cuánto debes consumir específicamente, de manera particular, será necesario analizar el resto de tu alimentación, tus necesidades específicas, posibles cuestiones de salud y los medicamentos que tomas. Y entonces, lo ideal es que consultes a un nutricionista de tu ciudad para que te oriente específicamente. Recuerda que este video es meramente informativo. Vale la pena recordar que no necesitamos pensar solo en añadir fibra, como si fuera un suplemento. Porque hablamos del psyllium, de la chía, de la linaza. Es un suplemento en el sentido de que lo estamos agregando además de la alimentación. Ahora, piensa también que las frutas, los vegetales, las verduras, las leguminosas, la lenteja, el garbanzo, la arveja, también son muy ricos en fibras solubles. Entonces, es una forma en la que puedes modular tu alimentación sin necesariamente tener que añadir una fibra externa. Ahora, si quieres asegurar ese aporte de fibra, porque sabemos que normalmente lo ideal es consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día, y la gran mayoría de las personas no lo consume. Cuando hacemos un recordatorio habitual, normalmente quedamos muy por debajo. Entonces, lo ideal es que intentes tener una alimentación con más fibra en tu día a día proveniente de los propios alimentos, porque de esa forma ese excedente de fibra que añades te va a ayudar. No podemos pretender cubrir todo nuestro aporte de fibra solo con esas fibras añadidas, porque eso no es interesante a largo plazo. Termina siendo difícil de lograr a mediano y largo plazo. Recuerda también que el almidón resistente puede ser una forma interesante de añadir estas fibras, como el propio plátano verde. Tengo un video aquí en el canal hablando más sobre la biomasa de plátano y otros tipos de almidones resistentes que puedes agregar a tu alimentación, pero de manera complementaria. Recalco también que estoy hablando aquí de ese papel tan interesante de las fibras para el adelgazamiento, para la excreción de grasa a través de las heces, para la saciedad.
Pero ahí ya ves que las fibras ayudan en el control del azúcar en la sangre, ayudan en la salud cardiovascular, porque ayudan en esta cuestión del control del colesterol, en la salud de la sangre, de las grasas en la sangre. Ayudan en la salud intestinal, disminución de la inflamación, no solo del intestino, sino del cuerpo entero, prevención del estreñimiento. Sabemos que el estreñimiento a mediano y largo plazo es malo para la salud intestinal. Entonces, las fibras son realmente maravillosas y si podemos añadir más de forma natural en el día a día, es lo mejor del mundo. Recuerda que tengo 3 listas de reproducción que voy a dejar aquí abajo. Una de recetas con psyllium, una de recetas con chía y linaza porque son similares, así que pongo las dos juntas, y una de recetas con avena para que te inspires. Cuéntame aquí abajo entonces cuál de estas fibras más añades en tu día a día. Me encantará ver tu comentario. Recuerda darle like al video, me ayuda mucho, y compártelo con quienes lo necesiten y les guste. Vamos juntos a expandir esta cadena del bien. Esa es mi meta con este canal. Hasta la próxima. Chao.